Sean bienvenidos otra vez a Recuperando la Gracia. En los últimos dos programas hemos estado hablando sobre los oficios de Cristo. En el primer programa hicimos una introducción acerca de estos tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Y estuvimos viendo cómo es que Cristo cumple con estos tres. En el programa anterior estuvimos hablando un poquitico más sobre el oficio de profeta. Y en el día de hoy queremos estar profundizando un poquitico más en el oficio de sacerdote, y eventualmente en el próximo programa estaremos hablando sobre el oficio de rey. ¿Qué cosa era un sacerdote bajo el antiguo pacto? El sacerdote bajo el antiguo pacto era alguien que mediaba entre el pueblo y Dios. Habíamos dicho en el programa anterior que el profeta era alguien que mediaba entre Dios y el pueblo. Era alguien que traía un mensaje de Dios para el pueblo. Y también explicamos brevemente que el sacerdote era alguien que mediaba entre el pueblo y Dios. Era alguien que venía delante de Dios a hacer mediación por el pueblo. Por lo tanto, el sacerdote del Antiguo Testamento era alguien que venía de parte del pueblo a ofrecer sacrificios a Dios. Y este sacerdocio, a diferencia del oficio de profeta, era algo hereditario. El sacerdocio era de la tribu de Leví. Tenías que ser un descendiente físico de la tribu de Leví, y específicamente tenías que ser descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios, enseñaban la ley de Dios en el tabernáculo y después en el templo. Enseñaban al pueblo sobre lo profano, sobre lo bueno, sobre lo malo, sobre lo que era agradable a Dios, y principalmente, esencialmente, hacían sacrificios en favor del pueblo. Los sacerdotes hacían muchas más cosas, pero a modo de resumen, simplemente era un mediador entre Dios y el pueblo. Era alguien que ofrecía a favor del pueblo. Ahora bien, los sacerdotes, para ofrecerlo, para mediar entre el pueblo y Dios, tenían que primeramente ofrecer sacrificios por sí mismos, porque estos sacerdotes todos eran pecadores, eran seres humanos como usted y como yo, que tenían pecado, que tenían una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, no podían acercarse al Dios vivo si primero no ofrecían sacrificios por sus propios pecados, y después entonces hacían sacrificio por el pueblo. ¿Cómo es que Cristo, si no es de la tribu de Leví, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo es de la tribu de Judá, cómo es que Cristo cumple con este sacerdocio? Bueno, en el Salmo número 110, que lo vamos a estar leyendo más adelante, nos habla sobre eso. Nos dice que Cristo fue instituido sacerdote según el orden de Melquisedec. No fue según el orden de la ley, no fue según el orden dado bajo la ley mosaica. El escritor de Hebreo habla muchísimo sobre eso, y también vamos a ver unos pasajes más adelante. Pero Cristo, este sumo sacerdote que es instituido no conforme a la ley, sino según el orden de Melquisedec. Y el escritor de Hebreo nos dice también que un sacerdote como este nos convenía, porque este sacerdote, Cristo Jesús, aquel que ofrece o que viene delante de Dios a mediar y a ofrecer un sacrificio perfecto delante de Dios, este hombre Jesucristo, que también es Dios, no tiene pecado. Por lo tanto, Cristo no tiene que ofrecer sacrificios por sí mismo y después por su pueblo. Cristo ofrece sacrificio por su pueblo, y el sacrificio que Cristo ofrece es Él mismo. Los sacerdotes sacrificaban animales, hacían rituales, pero nunca se sacrificaron ellos mismos. Cristo Jesús no solo es el sacerdote que viene y media a favor de nosotros delante de Dios, sino que Él mismo es la ofrenda. Él es el gran sumo sacerdote que viene y se presenta delante de Dios, y Él mismo es la ofrenda
que se necesita para el perdón de los pecados, para apaciguar la ira de Dios, para hacer expiación, para hacer remisión, como ya habíamos hablado en otros programas, para entregarse delante de Dios y que Dios quede satisfecho. Cristo Jesús entra como este sumo sacerdote, mediando por su pueblo, entregando su vida, muriendo en una cruz bajo la ira de Dios, siendo el sacrificio perfecto delante de Dios. Vamos a ver unos pasajes para poder entender esto mejor. En Hebreos, capítulo 10, a partir del versículo 1, dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Aquí el escritor de Hebreo nos deja bien claro que la ley tenía la sombra de los bienes venideros. La ley no era la sustancia, era sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir primeramente, por supuesto, es Cristo Jesús. Dice que estos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año no podían hacer perfectos a los que se acercaban. De manera que cuando el sacerdote o el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por él mismo y después ofrecía sacrificio por el pueblo, nunca satisfizo la ira de Dios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pudieron quitar el pecado. Estos sacerdotes tenían pecado y el pueblo tenía pecado, y estos sacrificios no eran perfectos, porque aquellos que ofrecían el sacrificio no eran perfectos. Pero Cristo Jesús entra como el sumo sacerdote perfecto que no tiene pecado y se ofrece a sí mismo a favor nuestro. Vamos a ver otro pasaje en el Salmo 110, en el versículo 4: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Otra cosa muy importante es que los sacerdotes del Antiguo Testamento morían. Pero dice aquí que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que es un sacerdote que es para siempre, que es eterno, que no tiene fin. Dice también el escritor de Hebreos en el capítulo 7, a partir del versículo 15. Y esto es aún más manifiesto: si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. ¿Distinto a quién? Distinto al sacerdocio de Aarón, distinto al sacerdocio de la tribu de Leví, distinto al sacerdocio establecido por la ley mosaica. Dice: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Cristo Jesús es instituido sacerdote porque Dios mismo lo instituyó sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de la ley mosaica. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué? ¿Por qué débil y por qué ineficaz? Débil por causa del pecado del ser humano y porque tanto el sacerdote del Antiguo Testamento como el sacrificio que se estaba trayendo no podía apaciguar la ira de Dios y no podía satisfacer a un Dios airado. Pero ahora, el mandamiento anterior, a causa de su debilidad e ineficacia, es abrogado, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahora tenemos una mejor esperanza, no en la ley, sino en el sumo sacerdote, Cristo Jesús, que cumplió la ley a nuestro favor, que trajo la ofrenda delante de Dios, que Él mismo lo ofrenda y que se ofreció a Dios en nuestro lugar. Sigue diciendo también el escritor de Hebreo
ahora en el capítulo 9, comenzando en el 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero. Cristo no entró en el tabernáculo o en el templo hecho de manos de hombres, sino entró en el cielo, delante de la presencia de Dios mismo. Y este tabernáculo y estos sumos sacerdotes y estos sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo, eran figura del venidero o figura, perdón, del verdadero. El sumo sacerdote entraba cada año en el día de la expiación con sangre ajena, no era su propia sangre, era la sangre de un animal, a ofrecer sacrificios a Dios, pero él mismo no podía ofrecer su propia sangre porque su sangre es pecadora. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo se ofreció una sola vez y para siempre para quitar el pecado de en medio y lo hizo a través de sí mismo. Él es el sacrificio. En el versículo 14 de Hebreos capítulo 10 dice lo siguiente: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Las ofrendas en el Antiguo Testamento se ofrecían diariamente, continuamente, no paraban, no descansaban, no se cesaba de traer sacrificios y holocaustos a Dios. Pero Cristo hizo un solo sacrificio una vez y para siempre, y con este sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados, a aquellos que creen en Él, a aquellos que confían en Él, a aquellos que tienen su esperanza en Él, a aquellos que tienen fe en que Cristo Jesús los puede salvar de sus pecados delante de la ira divina de un Dios santo y justo. En Hebreos capítulo 7, Hebreo es un libro que habla muchísimo sobre el sacerdocio de Cristo. En el versículo 22 dice lo siguiente: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia, un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo hizo un solo sacrificio, su propia vida la entregó en la cruz por nosotros, y entonces intercede delante de Dios por nosotros, está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, pero su obra redentora allí en la cruz fue suficiente para aplacar la ira de Dios, fue suficiente para hacer justicia delante de Dios por el pecado, fue suficiente para perdonar nuestros pecados, fue suficiente para acercarnos a Dios verdadero y tener esperanza en la obra redentora de Cristo. Cristo Jesús es este sumo sacerdote, este gran sumo sacerdote que no fue constituido conforme a la ley, sino constituido por Dios según el orden de Melquisedec. Un sacerdote que no tiene pecado, que no tiene que ofrecer por sí mismo. Un sacerdote que no entró en el santuario hecho de manos humanas, sino en el cielo mismo. Un sacerdote que no viene con una ofrenda ajena o una sangre ajena, sino que entrega su propia sangre en propiciación por nuestros pecados. Un sacerdote que es eterno, que no tiene que cambiarse todos los años, sino que es un sacerdote perpetuo, eterno, que vive para siempre, porque nuestro Señor vive. Cristo Jesús vive y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo. Una vez más, este es su programa Recuperando la Gracia y su anfitrión Ruslan García. Que el Señor los cuide y los guarde siempre.